La banda cambiaria. Información sin reservas. 8:23, como todas las mañanas, y ya se lo anticipábamos, como todos los viernes, tenemos la economía sin manual, este espacio con docentes, investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, del grupo de estudios Surplus. Bueno, es con quienes iniciamos hace ya varias semanas un recorrido por la historia del pensamiento económico, repasando las principales corrientes teóricas, sus referentes, también el contexto histórico en el que fueron elaboradas y los debates que cada una de ellas provocaron y que también nos traen al presente. Los revisitamos y demás, Álvaro, y hoy tenemos un invitado nuevamente de lujo con nosotros. Exactamente, tenemos a Gustavo García Zanotti, que nos va a ilustrar un poco. Ahora vamos a explicar bien el tema. Bien, en este caso, como decíamos, Gustavo es docente de la Cátedra de Historia del Pensamiento Económico de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, y con él vamos a hablar de este tema, marginalistas y neoclásicos. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buen día. Un placer, como siempre. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Las últimas semanas que venimos hablando, hablamos de Smith, de Ricardo, de Marx, de lo que se conoce como los economistas de la escuela clásica, si se quiere en términos generales. Ahora abordamos la escuela neoclásica, ¿no? ¿Qué sería? ¿Es una respuesta a esos, a los primeros postulados? Claro, bueno, vamos primero por lo más fácil. ¿Por qué neoclásico? El término neoclásico viene de justamente, o lo que se postuló en ese momento es que estos pensadores venían a hacer una continuidad del pensamiento clásico. El término clásico en realidad viene justamente de Marx. Marx pone este mote de, Smith, Ricardo, etcétera, son economistas dentro de lo que se denomina como los clásicos. Los economistas neoclásicos empiezan a decir, hay algunos elementos que vamos a tomar de estos economistas clásicos y por ende esos elementos en particular nos van a permitir construir nuestra teoría, y que se presenta como una continuidad. En esto tienen una visión más bien evolucionista, acumulativa, ¿no? de la teoría económica. Cosa que si nos adentramos en qué postulan, cómo lo hacen, con qué metodología, vamos a ver que hay más rupturas que continuidades. Con la economía clásica. Con la economía clásica, con la economía política. La economía neoclásica va a inaugurar no solo una nueva corriente de pensamiento, y va a ser una ruptura en la corriente de pensamiento, sino que va a inaugurar lo que hoy por hoy entendemos como economía. Es decir, cualquier estudiante que va a una universidad o a la escuela secundaria, etcétera, o que va a un congreso, compra un libro de economía, en general lo más probable es que la visión que vea en esos ámbitos sea la corriente neoclásica, ¿no? Es lo que se conocería como la ortodoxia. La ortodoxia neoclásica, es decir, y esto nace en fines del siglo XIX, en la década del 70 del siglo XIX. Es un tiempo bastante convulso, si se quiere. ¿Por qué convulso? Marx había participado de la Primera Internacional, había publicado su obra, ¿no? Cúlmine, que era justamente El Capital, en 1869, y a pocas décadas, a pocos años, justamente también se inaugura la Segunda Internacional, es decir, en esto había una conflictividad creciente en Europa. Ahora bien, ¿cómo responde? Y esto hay una visión que dice, en realidad el pensamiento neoclásico nace como una reacción ante este crecimiento de la izquierda, ¿no? Entonces, una reacción que viene a decir una reacción por derecha, ¿no? Es decir, estos neoclásicos, si bien se van a presentar como asépticos, apolíticos, que van a ser justamente ciencias sin ideología, ¿no? Se van a presentar de esa forma, en realidad vienen a por lo menos a cuestionar esa izquierda que por lo menos estaba, no sé si creciendo, pero estaba disputando. Sí, un antecedente muy importante es lo que se denominó la Comuna de París. La Comuna de París se da en 1870. Los trabajadores
toman París y realizan lo que fue una primera experiencia comunista, socialista. Duró muy poquitos meses, pero bueno, fue en el corazón propio de Europa, ¿no? Un llamado de atención. Un llamado de importante. atención importante, ¿no? Acá está pasando algo. También pensemos, ¿no? Después en la década del 80, del siglo XIX, se da, bueno, esto que decíamos, la Segunda Internacional. La Segunda Internacional, cuando hablamos de internacional, son organizaciones de trabajadores, ¿no? Que se organizan a lo largo de toda Europa. Fue una organización mucho más combativa que la primera internacional. La segunda internacional era ya más de carácter marxista. Es justamente a partir de este carácter, ¿no? combativo que justamente a principios del siglo XX logran la jornada de 8 horas, por ejemplo, ¿no? En este sentido, ¿no? Tenemos que entender esto, que estaba creciendo una reacción, ¿no? en Europa, y una idea que había que llenar un hueco, ¿no? Claro. Y Gustavo, ¿y quiénes son los autores que expresan esto? ¿Y eran contemporáneos de aquellos clásicos que venían de alguna manera, como vos decías al principio, a lo mejor a darle una continuidad y que bueno, y se hace una disrupción ahí? Sí, bueno, son 3 autores que escriben en la década del 70 del siglo XX, son Gibbons en Inglaterra, Walras en Francia y Menger en Austria. Justamente Menger es quien da surgimiento a la escuela austríaca, ¿no? Esta escuela austríaca es más conocida porque justamente Milley es austríaco, ¿no? Se autodefine como austríaco por lo menos, ¿no? Así que son 3 autores que escriben en el mismo tiempo, no se leen entre sí, porque justamente también escriben en el mismo tiempo en sus propios países, pero que dicen cosas con algunos lineamientos generales que son parecidos, ¿no? Entonces eso es una curiosidad, ¿no? Que 3 personas escriban algo parecido sin haberse carteado, escrito entre sí, ¿no? Y estos 3 economistas van a, como bien decimos, van a dar una ruptura total con lo que se denomina con la escuela clásica. Total por varios sentidos. Un primer elemento que van a plantear es que los bienes que van a estudiar son los bienes económicos, son los bienes escasos. Esto lo toman de Ricardo. Ricardo había hablado de que la tierra, bueno, era escaso, que tenía rendimientos decrecientes, ¿no? Esos 2 elementos, esos conceptos separados, aislados, lo van a tomar, ¿no? de algunas obras como la de Ricardo. Pero que lo que van a decir estos economistas es que todos los bienes son escasos, absolutamente todo. Ricardo había hablado nada más de la tierra, ¿no? En cambio, los neoclásicos van a decir que no, todos los bienes son escasos, y esto es una ruptura. ¿Por qué? Porque justamente para los clásicos en realidad los bienes no eran escasos. Para los clásicos como Smith, como Ricardo, como Marx, los bienes eran reproducibles, es decir, se podían producir y reproducir esos bienes, ¿no? Escasos significa que están dados en la economía. Hay una cantidad X, ¿no? Claro. Hay, hay 30 celulares en todo el mundo. Bueno, ¿cómo se asignan esos 30 celulares en todo el mundo? Bueno, eso es algo escaso, ¿no? Entonces, de ahí viene el problema de cuánto valen esos claro, esos el bienes, precio ¿no? Ahí es fundamental, claro. Exactamente. Bueno, si son escasos, ¿qué es la fuente de valor de esos bienes? Bueno, la fuente de valor va a ser para estos economistas neoclásicos, primero va a estar dada por esa escasez, y por otro lado va a estar dado por lo que se denomina la utilidad marginal. De ahí también en este término marginal viene que se los suele denominar como marginalistas, claro, a estos economistas, ¿no? A estos primeros economistas. ¿A qué viene utilidad? Utilidad viene a placer, ¿no? Es una concepción individualista, ¿no? En el sentido de que se piensa al individuo que racional, que busca placer, ¿no? Y evita el dolor, ¿no? Es algo bien, incluso se quiere, bastante contrario a lo que había dicho Smith, porque Smith era, bueno, estamos hablando en Smith de un individuo
social, ¿no? Empático, que busca justamente sociabilizar a partir del intercambio, de la división del trabajo. En los neoclásicos no, es un individuo asocial prácticamente, no es un ser humano, se parece más a una máquina que maximiza placer y evita el dolor, minimiza el dolor, ¿no? Y lo hace a partir del mercado, es decir, va a buscar su interés propio, su interés particular, y va a satisfacer sus necesidades en esto de buscar placer a partir del mercado, ¿no? Y esto ¿por qué marginal, digamos, la utilidad marginal? Bueno, eso es un elemento, es decir, utilidad es placer. Ahora, marginal viene de que de cuánta placer o utilidad, ¿no? Que son sinónimos en esto, utilidad y placer, nos reporta en el margen. Es decir, a esto responde de ¿qué ocurre si consumo, yo individuo aislado, ¿no? Consumo una unidad adicional? Eso es al margen. Si consumo una unidad adicional, ¿cuánto placer me reporta ese consumo? ¿No? Parece muy abstracto, lo es, sí. Digo, es muy abstracto. Sí. Pero dicen estos economistas que el valor proviene de esa utilidad marginal. Y esto lo ponen en lo que se llama posteriormente, ¿no? En la paradoja del agua y el diamante, ¿no? ¿Por qué el diamante vale mucho más que un vaso de agua si un vaso de agua es mucho más útil, ¿no? Que un diamante? La respuesta está en que el diamante, en el margen, es decir, consumir un diamante más o tener un diamante más, no podría dar mayor utilidad que la de tomar un vaso más de agua. Si uno toma un vaso de agua, después toma uno, después va bajando, va saciando ese deseo. Exactamente. Entonces ahí viene que el valor lo da la utilidad marginal y no la utilidad seca, ¿no? Sino lo que reporta en el margen. Yo te quería preguntar algo, me quedó dando vueltas esta idea cuando vos dijiste lo de los bienes escasos. ¿Por qué este concepto de escasos? ¿Por qué no se puede, si se venía de una sociedad industrial donde se sabía que la fabricación, la generación, la reproducción de los bienes era parte de la vida? ¿Por qué consideran eso, que son escasos? Digo, ¿o de dónde viene? Sí, está buenísima tu pregunta, porque justamente Smith, Ricardo, Marx estaban viendo eso. La revolución industrial, los bienes se producían cada vez más. La verdad que tiene varias aristas, ¿no? Esto. Por ejemplo, esto siempre les digo a mi estudiante, ¿no? Pongamos un ejemplo, que es lo más básico. ¿Cuánto se produce de alimentos a nivel mundial? Se produce para 12.000 millones de personas. En el planeta somos alrededor entre 8 y 9.000 millones de personas. Y al mismo tiempo hay entre 1 y 2.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Bueno, ¿es un problema de escasez? ¿Los bienes son escasos? La economía política, Smith, Ricardo y más aún Marx, habían dicho, bueno, guarda que el problema no es la escasez, sino el problema es la sobreproducción de bienes. Claro. Las crisis se dan por sobreproducción, no por escasez. Estos economistas van o quieren patear el tablero de la teoría de la distribución que habían dado los clásicos, ¿no? A partir de esta teoría del valor. Digo, los clásicos habían dicho, bueno, el valor viene del valor trabajo, ¿no? Proviene de la cantidad, de la dificultad que existe en producir esos bienes, que no es lo mismo que cuán escaso es el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a partir de la teoría del valor, Ricardo había discutido la disputa entre los terratenientes, o había denunciado esta disputa entre los terratenientes y los capitalistas, en la cual los terratenientes estaban llevando una porción de la torta cada vez mayor, ¿no? En la porción de la torta me refiero a los bienes, el ingreso, ¿no? La distribución del ingreso. Y Marx había, a partir de la teoría del valor, había denunciado la explotación, ¿no? Entonces, estos economistas neoclásicos quieren patear el tablero, ¿no? Es decir, no, la teoría del valor trabajo no sirve para nada, hay que empezar a discutir con otra teoría totalmente distinta, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook.
Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Economía sin manual, este espacio que desarrollamos junto con el equipo de trabajo de estudios Surplus de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR, y en este caso estamos con Gustavo García Zanotti, nos está explicando, él es docente aparte y lo explica muy bien, de la Cátedra de Historia del Pensamiento Económico de la Licenciatura en Economía, y con él estamos hablando de los marginalistas y los neoclásicos. Hay más preguntas, Gustavo, para hacerte, que tenemos. Gracias, por supuesto, por ayudarnos a comprenderlos, ¿no? Hablábamos en el bloque anterior de las rupturas que tenían con la escuela clásica. Una de ellas era el concepto de la teoría del valor, ¿no? Vos nos comentabas que los neoclásicos impugnan la teoría del valor basada en el trabajo que había elaborado en su momento David Ricardo. Sí, no es lo único que en esta ruptura, hay mucha, digo. Otra que tiene que ver con esto, con la teoría del valor, es cómo conciben a la sociedad, ¿no? En general los neoclásicos hablan de una sociedad compuesta de individuos, ¿no? Aislados. En cambio, tanto Smith, Ricardo y Marx entendían a la sociedad compuesta por clases sociales, por cuerpos políticos, ¿no? Y eso también es una ruptura, ¿no? En cómo se conciben, qué van a estudiar. Justamente esto, si la economía clásica iba a estudiar la riqueza de las naciones, o cómo ese excedente, como habíamos mencionado en otro encuentro, se distribuía, cómo se hacía que ese excedente sea cada vez más grande, ¿no? Para que las economías también lo sean. Los neoclásicos van a estudiar esto, van a estudiar la asignación de recursos escasos, ¿no? Lo cual plantea la siguiente pregunta, ¿cómo la sociedad se organiza para que esos recursos escasos sean asignados, ¿no? Ante necesidades que muchas veces son incluso hasta ilimitadas, ¿no? La pregunta ahí va directa al corazón, ¿no? Ideológico, porque ¿cómo se asignan esos recursos escasos? Eficientemente, la respuesta para lo neoclásico es el mercado, ¿no? Ahí el mercado va a resolver ese problema, es decir, tiene esa solución. En cambio, la economía clásica, lo que se planteaban era mucho más profundo, si se quiere mi entender, porque era, bueno, cómo se produce, cómo se distribuye, quién se queda, ¿no? Con ese excedente. Eran preguntas mucho más profundas, con respuestas también mucho más profundas y elaboradas también. La ruptura vienen por muchos, también vienen por cuestiones de metodológica. Por ejemplo, los neoclásicos, a excepción de Menger o la escuela austríaca, tienen mucha matemática. Es decir, si uno va a un curso en la actualidad de economía, va a ver gráficos matemáticos, fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque entendían a la ciencia más próxima a la física, a las ciencias naturales, ¿no? Que en ese momento, fin del siglo XIX, era quien dominaba el discurso de la verdad, ¿no? Para aparentar verdad había que formular matemáticamente las propuestas, ¿no? Entonces, de ahí puede nacer un poco esta idea actual de que la economía es una ciencia dura, digo, un poco de ahí, ¿no? Y no una ciencia social. Una ciencia dura, sin ideología, que, bueno, de ahí viene justamente también la ruptura en la denominación. De economía política a economía secas. Tanto Walras, Menger, Hegel publican obras que se llama la teoría económica política, es decir, los nombres de sus obras llevaban el mote también de economía política. A partir de ya 1890, Marshall publica Principios de Economía sin el de política, porque tiene que ver, y tiene una razón y tiene fundamentación, porque, claro, la economía política clásica estudiaba cómo hacer que la clase gobernante
haga que los países crezcan, básicamente, Claro. que ese excedente crezca, ¿no? Entonces la palabra política tenía que ver con esto, bueno, con la polis, cómo administro la polis para que se produzca cada vez más. Ahora, la economía le va a interesar lo que se denomina la economía de bienestar, es decir, pero el bienestar individual, es decir, la economía neoclásica le interesa el bienestar individual, es decir, cómo hacen los individuos para que buscar a través de su propio interés satisfacer sus necesidades. Bueno, ahí insisto con esto, la respuesta la va a dar el mercado, va a ser la forma, la organización más eficiente en términos asignativos, según estos planteos, para que esos recursos escasos se asignen, ¿no? Por lo menos. Y de los autores que mencionaste, ¿cuál es, digamos, un poco el aporte estrella de cada uno de ellos, digamos? Bueno, insisto con esto, estos autores, las ideas generales son muy parecidas, entonces uno hablar de aportes en particular suele costar. Gibbons habló de la utilidad marginal, más que nada, esto del placer, el dolor, de este individuo que busca placer y evita el dolor. Menger tiene de nuevo una teoría de lo que se llama utilitarista. Recordemos que la teoría de utilitarista, digo, de que el valor está en la utilidad, en el placer, venía desde la escolástica, del antiguo régimen. Es viejísimo, básicamente. No hay nada nuevo. Lo nuevo es el planteo de la utilidad marginal, es decir, que esta utilidad está en el margen, pero no más que eso. Y con esta formulación y con esta propuesta matemática, ¿no? Menger tiene lo que se conoce como el costo de oportunidad, el costo, la imputación de valor. El costo de oportunidad es un concepto que se utiliza muchísimo en los manuales de economía, muchísimo. Walras habla sobre el equilibrio general, es decir, que ya plantea a partir de formulaciones matemáticas que básicamente estos recursos escasos, estos bienes escasos, se pueden asignar, demostrado a través de formulaciones matemáticas, que se puede asignar, que cada uno puede buscar su propio placer, su propio interés, y que ese placer y interés no choca no existe conflicto con otras personas. Esto también es algo interesante, es decir, una sociedad sin clases sociales, individuos aislados, asociales incluso, que en el mercado se resuelve todo, no existe conflicto, ¿no? Esto parece, porque venimos de la economía clásica, es una ciencia, la economía política, una ciencia de conflicto. Hasta Ricardo había conflicto, ¿no?, entre los terratenientes y los capitalistas, Marx más aún, ¿no?, entre los trabajadores y capitalistas. En los neoclásicos desaparece el conflicto, no existe ningún tipo de conflicto, una sociedad armoniosa que lo que proponen justamente estos neoclásicos, que más a partir de Walras, es que esa sociedad se puede armonizar en el mercado. En el mercado. Es decir, no necesitamos gobierno, no necesitamos sindicato, etcétera, y un gran etcétera, ¿no? A través del mercado podemos solucionar todos los conflictos habido y por haber, ¿no? Y eso también es una propuesta de gobierno, si se quiere. Claro, ¿no? más allá de que no quiera ser político, hay Claro. mucho político ahí, ¿no? Hay una propuesta de gobierno interesante ahí. Después, Marshall, que es contemporáneo a estos tres precursores, es un economista inglés, que es justamente quien ya empieza a hablar de economía, ya le saca el mote de economía política, empieza a hablar de economía a secas. La propuesta de Marshall viene en línea con estos tres precursores. Habla de lo que se llama el equilibrio parcial. Si Walras había escrito sobre el equilibrio general, Marshall va a hablar sobre el equilibrio parcial, que el equilibrio parcial es el ABC de... Abrimos un manual de economía micro y vemos las curvas de oferta y demanda. Bueno, esa propuesta
es de Marshall. En principio, en términos generales, es de Marshall, esas curvas, ¿no? También administradas por el mercado, siempre con ese... Sí, la curva de oferta y demanda del mercado, cómo Sí, el mercado asigna estos recursos escasos en términos lo más eficiente posible, ¿no? Es decir, acá vamos de nuevo, la propuesta es de asignar, es decir, la economía asigna, no estudia ni la producción ni la distribución, lo cual es claro. terrible, digo. Que no estudiemos en las carreras la producción y la distribución, es un montón. Bueno, digo, en Marshall también el aporte que no es menor es las cadenas causales cortas, que viene también en relación a este equilibrio parcial, es decir, cadenas causales cortas es qué ocurre, causa y efecto, es eso, qué ocurre si movemos tal variable, ¿no? Que es lo mismo que vemos en los manuales de economía, si se desplaza un poquito la demanda para un lado, si la curva se desplaza para el otro y así. Eso es una propuesta de Marshall, digo, en cualquier manual lo van a poder encontrar a eso. Esto después lo va a tomar Keynes, va a ser justamente después en el próximo encuentro, cuando veamos Keynes, va a ser esencial la cadena causales corta. Digo, estos planteos de estos economistas van a ser totalmente distintos a lo que venía por eso digo, de neoclásico tiene poco, digo, claro. de continuidad tiene poco. Es más rupturista que otra cosa esta propuesta. Y a veces esos nombres en general no son tan conocidos como los otros y sin embargo, por como vos mencionás, tienen mucho peso en lo que hoy es el concepto de economía, de alguna manera, para el público en general. Digo, no me estoy refiriendo a los especialistas que estudian esto, ¿no? Pero digo, son autores que pocas veces escuchamos habitualmente, ¿no? Sí, porque, a ver, la propuesta también de ciencia de los economistas es que sea personalista. Digo, ¿quién escribió sobre...? Porque si uno lee un manual, en el manual no te dicen este modelo económico lo escribió tal economista en tal época, ¿no? Está totalmente descontextualizado y esa es la forma que tienen de hacer ciencia, porque es una forma acumulativa, evolucionista, ¿no? Es decir, en el último manual que vos leas va a ser el mejor manual, básicamente, porque va a acumular todo el conocimiento que venía antes, ¿no? Entonces por eso no solemos verlo a estos autores, o no los solemos reconocer, porque se pierden los aportes, ¿no? Se pierde en el contexto. Por eso se parece más a la física, a las ciencias naturales, ¿no? Que otra cosa. Los aportes, digo, hay una teoría de la distribución que tienen justamente, que la da Clark en Estados Unidos, un neoclásico estadounidense, que habla sobre la productividad marginal. Si antes habíamos hablado sobre la productividad marginal, la productividad marginal viene a decir que cada factor de la producción, es decir, cada sector, es decir, los trabajadores, los capitalistas, los terratenientes, se van a llevar como retribución lo que aportaron a la producción, ¿no? Entonces en esa concepción no existe conflictos, no existe ningún conflicto, porque si el trabajador va a producir en una fábrica y se lleva como retribución lo que aportó, no existe ningún conflicto, no existe explotación, ¿no? Entonces es una economía sin conflicto alguno. Por eso se le saca la palabra política, está de alguna manera sacada exactamente. Gustavo, no sé si tenés alguna lectura para recomendar o de alguna forma, vos mismo decías que cualquier manual de economía te lleva a esto, ¿no? Pero bueno, si hay alguna recomendación que hacer como para hacerle una entrada a esta escuela. No, justamente no saben lo que me costó pensar algo, porque pasa esto, que cualquier manual que uno lee ya uno lee economía neoclásica todo el tiempo. Pueden ver algo un poco más crítico de cómo ven otras pensadores a la teoría neoclásica a través de Roncaglia, la riqueza de las ideas, es un lindo manualcito.
que pueden consultar, está muy piola y habla sobre la vida de estos economistas también, lo explica muy ameno, la verdad, está muy piola. Bien, hecha acá ya estamos anotando, lo vamos a poner en las redes después de toda el extracto de la charla que hemos tenido. Gustavo, la verdad, un gusto, excelente tu tarea también de docente para con nosotros y para todos los oyentes que nos escuchan aquí por FM Meridiano. Hoy pasamos con Gustavo García Zanotti, docente de la Cátedra de Historia del Pensamiento Económico de la Licenciatura de Economía en la UNR, con marginalistas neoclásicos. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer para mí. Bueno, vamos a seguir la semana que viene, ya nos adelantaste algunos temas, así que... La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.